de crecer es que haya menos personas también. O sea, al final el consumo masivo necesita producción masiva y que pueda consumir mucha gente significa que se tiene que producir mucho. Y si buscas reducir la producción, buscas reducir el consumo y que haya menos gente. O que la gente viva peor. Pero es que ¿quién querría eso voluntariamente? A ver, esta gente seguro que no lo quiere para ellos mismos, pero sí que lo quieren para los demás. El problema es el Estado. Si, por ejemplo, hay un delincuente que delinque en tu barrio, seguramente es porque la policía pública ahí es ineficaz. Si no te dejan a ti defender tu casa, si te van a robar, es porque las leyes que están aquí son liberticidas. Claro, el mejor amigo de los políticos es la cabeza de turco, ¿no? ¿Estás a favor de que se rompan esas cámaras? Pues ya es otro debate. Seguramente te diré que sí, porque al ser propiedad pública y ser fruto del robo, no la voy a defender. O sea, todo lo que sea propiedad pública me parece bien que se rompa, ¿no? Gran parte de la gente, o si no todo el mundo que vive en esta servidumbre voluntaria y todavía cree en el Estado, es su culpa. Tienes los recursos suficientes como para despertar, ¿sabes? Yo siempre lo digo, el anarcocapitalismo y la libertad no es para todo el mundo. El hombre medio prefiere sentirse seguro y tener un buen amo a ser libre. Así que si tú no eres el hombre medio y quieres ser libre, pues infórmate por tu cuenta, que hay información de sobra. Así que cada uno que decida. Muy buenas a todos, otro episodio de Ancast. Hoy hemos venido a Madrid a entrevistar a Eduardo Blasco. Muy buenas, Eduardo. Hola, Jorge. Muchas gracias. Eduardo ya había estado anteriormente en el canal y bueno, íbamos a hacer una entrevista de forma presencial con un equipo bastante guapo, gracias a Ángel. Y así que nada, cuéntanos un poco, Eduardo, cómo estás, qué estás haciendo aquí en La Marroquín y a qué te dedicas actualmente. Pues estoy bien, estoy aquí en la UFM como la gran mayoría de días de mi vida. Aquí estoy o dando clase o tengo un despacho ahí interesante donde tengo muchos libros, entonces pues paso ahí muchas horas. También tengo un ajedrez, entonces pues de vez en cuando invito a alumnos a venir a jugar. Entonces paso muchas horas aquí en la UFM. ¿Y qué estoy? Pues este semestre dando clase, como ya llevo un par de años. Economía institucional, Economía 1, un par de seminarios, bueno. Mi vida ya es muy normal. Aquí vengo, doy clase y leo. Bien. Escribo de vez en cuando, un poco más. Sí, tiene ahí un blog en Substack muy interesante. Me recuerda a un artículo, por ejemplo, podría resultar polémico para algunas personas, ¿no? El del reciclaje, que reciclar no sirve de nada. Sí, ese es mi artículo. Yo creo que más repercusión ha tenido, sobre todo fuera de mi burbuja. Yo de normal escribo para mí, ¿no? Escribo para, si yo fuera un lector, alguien que me gustaría leer. Entonces es uno de los artículos que sí me parecía interesante, pero no es el que más interesante me parezca de lo que he escrito, pero sin duda es el que más repercusión o del que más se ha hablado y eso, sí. Y entonces no debería tirar yo la basura al contenedor azul o al verde o a que tenga eso, más o cerca, da igual. A que tenga más cerca, al que tenga la apertura más fácil. Pero no ¿por qué hay varios con la mano. entonces? ¿Qué? ¿Por qué hay varios contenedores entonces? A ver, una explicación que te daría yo es porque, uno, así los políticos tienen a los ciudadanos contentos, haciéndoles sentirse bien en un aspecto de su vida y que ganen o se sienten virtuosos en algo de sus vidas. Y dos, también para justificar parte del gasto público, ¿no? Si tienen todo eso, pues tienen grupos de interés, están generando trabajos en el sector público y demás, que bueno, pues son votos que consiguen, votos que ganan, y así pueden justificar aumentar más el gasto público. Entonces, eso es por lo que yo creo que lo tenemos, porque si lo piensas un poco, te das cuenta que no tiene sentido. Sí, o sea, está lo de los contenedores y también, bueno, un colega me comentó que trabajaba en un sitio de comida rápida que pues hace lo mismo, que ponen ahí, vende contenedores y luego cogen todo y va al mismo sitio. Entonces, al final se ve que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, o sea, yo digo que no tiene sentido ya no solo porque la gente lo haga mal, que también, pero es que aunque lo hicieras bien, o sea, al final la forma que tenemos para saber si estás dedicando tus recursos allí donde son más valorados en el mercado es el precio, ¿no? Y fuera del mercado pues no existe esa forma. O sea, la única forma que existe es a través del mercado con el sistema de precios. Y el precio por el reciclaje no existe, nadie nos paga por esa basura. Si hubiera vagamundos por ahí comprándote la basura o empresas pujando y subastando tu basura, diría que sí que tiene sentido reciclar, que el reciclar aporta valor, pero el hecho de que no haya absolutamente nadie que quiera mi basura, salvo los que recogen la basura a saldo público, pues me hace ver que simplemente se hace a pérdidas, o sea, que no hay nadie, ahí no se está generando ningún valor con el reciclaje, y aunque parezca contraintuitivo, eso lo que nos demuestra también es que tiene más sentido producir algo de cero
que reciclarlo. Es más barato. Al final, el precio es lo que te demuestra, lo que te enseña los costes de la producción de algo, ¿no? Que algo sea más barato de producir de una forma significa que necesita menos recursos que de otra. Pero no estamos destruyendo el planeta. Al final, por ejemplo, si ahora se me rompe el pantalón, en vez de arreglarlo me compro otro. ¿No sería mucho No, mejor? tú estás destruyendo el planeta yendo a por la opción más costosa, porque significa que requiere más recursos. Entonces, que tú arregles el pantalón a pesar de que comprarte uno nuevo es más barato, significa que estás gastando más recursos en arreglar el pantalón o arreglar lo que sea. Hay cosas donde lo vemos claro, o sea, hay cosas donde claramente tiene sentido todavía arreglar. Los coches, tiene sentido arreglarlos, ¿no? O sea, me quedo sin gasolina, tiro el coche y me compro uno nuevo. No, nadie actúa así, ¿por qué? Porque ahí sí que tiene sentido arreglarlo, tengo que cambiar la pastilla de freno, lo que sea, pero con otras cosas, ¿no? Y el precio es lo que nos da la señal de ¿vale la pena arreglarlo, el coste de repararlo, o vale la pena comprarse uno nuevo? Y al final arreglar algo que te sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo es un privilegio, es un lujo que algunos se pueden dar. ¿Y qué opinas del discurso que se da actualmente relacionado con esto de ecología, tema del cambio de temperatura, voy a decir, porque si no igual censura? Gran parte de ese discurso es otro lujo que nos damos, es un bien de lujo que las sociedades ricas compran en parte porque se aburren o porque se quieren sentir mejor parte de sus ciudadanos, porque los políticos lo utilizan como excusa para ciertos problemas o de nuevo para aumentar el gasto público. Entonces, pues en mi opinión, en parte como la democracia, es un bien de lujo que algunas sociedades ricas compran para sentirse mejor. Sí, además yo, bueno, vi por ejemplo un meme que era, tú eres el CO2 que quieren reducir. Y, no Sí, sé, en parte sí, o sea, al final yo soy muy pro contaminación porque contaminar significa vivir, hacer actividades, hacer cosas, cada uno vivir a su manera, ¿no? Como le gusta. El coche, por ejemplo, que lo quieren quitar, todos aquellos que vayan contra el coche, en parte también es porque van contra la familia. El coche y el desarrollo de las familias van ligados. Aquí en Madrid lo vería muy difícil, y eso ya en Madrid, en otros sitios, pero tener una familia grande y no moverte en coche, es que yo personalmente lo vería muy complicado, ¿no? Entonces, todos los ataques al coche también son ataques a la familia. Entonces, en parte sí, porque gran parte de esta gente del decrecimiento, de reducir las emisiones, también busca reducir la población, ¿no? Entonces sí, va muy ligado. claro, al final tenemos los maltusianos, por ejemplo, mucha gente también del Club de Roma y algunos think tanks parecidos, que lo que buscan es el decrecimiento, pero no solo de consumir, sino también de gente y abiertamente dicen esto. Además que también es difícil decrecer organizadamente. ¿Cómo se decrece toda una industria? Tienes que planificar todo ese decrecimiento. Es algo que es inviable también, ¿no? Sí, yo estoy completamente en contra del decrecimiento, pero sí que es verdad que es la nueva moda. Ha crecido mucho estos últimos años, pero sí, al final, de crecer, es que haya menos personas también. O sea, al final, el consumo masivo necesita producción masiva. Y que pueda consumir mucha gente significa que se tiene que producir mucho. Y si buscas reducir la producción, buscas reducir el consumo y que haya menos gente. O que la gente viva peor. Pero es que, ¿quién querría eso voluntariamente? La cosa es, esta gente seguro que no lo quiere para ellos mismos, pero sí que lo quieren para los demás. Entonces, bueno. Sí, piensan que la Tierra es como un pastel, ¿no? Ujú, ujú. A repartir cuando no es así, es algo dinámico, cuanto más seamos, pues seguramente podemos inventar cosas mucho mejores, más eficientes, que multipliquen el rendimiento de un motor por dos y entonces multiplican los recursos Claro, por también se dos. forman economías de escala. Economía de escala. Igual ahora mismo para la gente que está dispuesta a irse a Marte a vivir y a colonizar el planeta, no sale rentable desarrollar la tecnología o montar la nave espacial, lo que sea. Pero si tuviéramos el triple, el cuádruple de población mundial, pues igual ya habría suficiente gente. O sea, hay economías de escala que ni siquiera pensamos en ellas y que nos están dando porque no hay la suficiente gente. Pero claro, toda la población mundial, creo que el dato era algo así de si viviéramos en la densidad de Nueva York, cabríamos en Texas o algo así, vamos. O sea, Sí. que hay espacio de sobra. España, por ejemplo, es un país que está bastante vaciado, es uno de los países con menor densidad de población del mundo. Entonces, o sea, cabemos muchos más todavía en todo el planeta. La España que vaciaron, o no sé qué opinas, si fue algo natural o que tal vez por algunas medidas se pudo haber vaciado. Y yo sí que creo que es en parte natural. O sea, igual hay algunas políticas que sí que lo incentivaron más, pero a ver, al final la riqueza
se concentre y se genere en las ciudades, sobre todo cuanto más grande, más hay por lo mismo, por estas dinámicas de tener más población. Esto se repite también en las ciudades, entonces con cuanto más gente convivas, más división del trabajo puedes realizar y más puedes expandir los mercados y generar más riqueza. Y esto, pues, el ejemplo más claro son las riquezas. Las fuentes de riqueza de las ciudades, perdón, las fuentes de riqueza del mundo son las ciudades. Entonces es normal que la gente se vaya a las ciudades. A mí ahora me hace irme de la ciudad y sí, la vida del campo me puede gustar, puede tener aspectos que me gusten más, pero no voy a cobrar como aquí. A mí lo que me gusta es cobrar como aquí en Madrid, vamos. Claro, pero también yo creo que aquí el problema está en que tú aplicas las mismas medidas para el centro de Madrid, el mismo salario mínimo que para un Sí, pueblo perdido de Badajoz. totalmente. Entonces, eso también puede destruir la economía local y obligas a la gente de esos lugares a tener que irse a las grandes ciudades cuando igual preferirán estar en un pueblo perdido cobrando, no sé, 500 euros, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y ha habido, eso sí, puede que haya habido políticas que hayan incentivado a que la gente a que se vaya a las grandes ciudades. Lo del salario mínimo tienes toda la razón. Luego, sin saberlo, pero tampoco sé la oferta de vivienda que hay en un sitio u otro. A lo mejor alguien también te puede decir, sí, pero es que en Madrid cuesta mucho más vivir y el suelo es mucho más caro que en los pueblos, por eso, porque es más difícil construir. Puede ser, tampoco lo sé. Entonces, a lo mejor ahí hay una fuerza que contrarresta, pero desde luego, o sea, las políticas artificialmente influyen sobre las decisiones de las personas y la decisión actual o la estructura, el reparto actual de la población es artificial, vamos. Claro, además, luego también, por ejemplo, Madrid es algo que se ha construido artificialmente, ¿no? Que eso antes no había nada y lo construye, no sé si era Felipe II, que decide poner aquí la capital. Entonces, luego se crea todo el sistema radial y al final tú también estás financiando que todo vaya a Madrid, ¿no? Ujú. Un tío que sea de Extremadura y por ahí no pase nada, también está financiando que Madrid tenga muchos más servicios que podrían tener, por ejemplo, este pueblo perdido. Sí, al final, bueno, es algo que mencionábamos antes de empezar, ¿no? De algunos de los casos donde los pobres con impuestos subsidian Claro, a los ricos. sí. Y el caso de los servicios públicos de Madrid es un caso de eso. El tema del AVE y tal. ¿Cuál sería, claro, es que pero si me preguntas, ¿cuál sería el recorrido natural del AVE? O si el AVE se financiara de manera pública, ¿cómo estaría? Pues igual es muy parecido, igual Privado. tampoco tiene... Sí, si fuera privado, perdón, gracias. Igual tampoco tendría sentido que pasara por Extremadura, pero ya no sería los pobres de Extremadura quien le está financiando el AVE. O sea, el problema ahí es de dónde viene la financiación, no la estructura, igual que lo de la división de ciudades-pueblos. Yo no sé cuál es la división de ciudad-pueblo correcta, ni sé cuál es el recorrido correcto Claro. del AVE. No, no lo puedo saber, pero bueno, yo creo que sería difícil que fuese como está ahora. No lo sé. Luego, por ejemplo, también en Suiza lo que pasa es que ellos tienen cantones y los cantones más ricos cobran más impuestos y los más pobres impuestos muchos más bajos. En España no es así, tampoco tienen mucho margen las comunidades autónomas para hacer esto. Ujú. Yo creo que también si eres mucho más pobre tienes que tener los impuestos mucho más bajos o la gente se va a pirar. Entonces, yo, en mi opinión, estas medidas y regulaciones sí que favorecen mucho que se vacíe España. Sí, en Suiza hay mucha competencia cantonal, el tema de impuestos también, incluso el tema migratorio, parte de algunas políticas migratorias las toman los cantones a la hora de a quién le dan la residencia y a quién no. Y muchas políticas, pues sí, se toma a nivel cantonal y eso genera esa competencia que igual en España no existe. Sí que es verdad que en España hay cierto margen, por ejemplo, Madrid tiene el impuesto de sucesiones y donaciones subvencionado, ¿no? Es decir, obligatoriamente tiene que pagar algo, pues es el 0,01%. Otras comunidades podrían hacer lo mismo, pero parece que la presión es obligarle a Madrid a armonizar hacia arriba y no que el resto armonice hacia abajo. O sea que sí que hay cierto margen de competencia, igual no tanto como en Suiza, pero algo hay. Sí, bueno, el impuesto de sucesiones ya creo que se ha quitado en casi todas las comunidades autónomas. No sé si quedará, alguna quedará, pero ya creo que son pocas. En la Comunidad Valenciana, hasta donde Pero yo sé, temas no. IRPF y demás sí que tienen mucho menos margen. Luego mencionabas el tema migratorio, por ejemplo. Podríamos entrar ahora en el tema de las fronteras, ¿no? Hay mucho debate ahora de si fronteras abiertas, si cerradas, si la gente está subvencionando a inmigrantes o si estos delinquen. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, lo de fronteras abiertas o no, no creo que haya mucho debate, ojalá, pero creo que el debate es sobre si que esté el sistema como ahora o que se les expulse a todos o que ojalá hubiera más gente defendiendo las fronteras abiertas. Yo defiendo las fronteras abiertas y creo que las fronteras de todos los países deberían estar abiertas y que eso beneficia a los propios ciudadanos, aparte de que yo lo defiendo porque es lo que me parece justo, lo más justo. Pues me gustaría que las fronteras estuvieran abiertas, aunque eso supusiera aumentar la criminalidad por lo menos al corto
plazo, pero tampoco creo que sea lo que pasa en España. No lo tengo tan claro que sí que o sea, proporcionalmente sí que cometen más crímenes con relación con la población, o sea, per cápita, pero también es verdad que si miras toda la población inmigrante y toda la población española y le das la vuelta y dices, vale, de la población inmigrante, ¿cuántos cometen crímenes? Pues será el 0,01% y de la población española pues será el 0,001%. O sea, que me parece injusto que paguen justos por pecadores, aunque per cápita sí que cometan más crímenes, eso sí, pero tampoco, igual que muchos nos quejamos de la biogen o de otras leyes que buscan juzgar o cambiar las normas por el grupo mayoritario que comete ese crimen, pues me parecería lo mismo, igualmente mal con la inmigración. Decir, no, hay que expulsarlos, hay que reducir la inmigración porque el grupo que más crímenes comete son los inmigrantes. Pues depende de cómo hagas esa división de grupo. Claro, es que el problema es que siempre nos tienen como peleando entre nosotros, entre hombres y mujeres, entre Uh-huh. españoles y gente de fuera, Uh-huh. en vez de centrarse nosotros, ¿no? Que deberíamos sobre todo que el problema es el Estado. Si, por ejemplo, hay un delincuente que delinque en tu barrio, seguramente es porque la policía pública ahí es ineficaz. Si no Uh-huh. te dejan a ti defender tu casa, si te van a robar, es porque las leyes que están aquí son liberticidas. Claro, el mejor amigo de los políticos es la cabeza de turco, ¿no? Y les encanta tener a alguien a quien culpar. Y en muchos casos pues son los inmigrantes. A veces son los hombres, a veces son los inmigrantes, a veces son otros grupos. Y simplemente buscan grupos a los que culpar de sus problemas. Y bueno, pues ya digo, igual que a veces nos pasa a los hombres, a veces también les pasa a los inmigrantes. Que si quisieras dar la vuelta a ese porcentaje de inmigrantes, y en vez de hacerlo según población inmigrante o española, y lo hicieras según hombres y mujeres, seguramente, desproporcionadamente, los hombres cometeríamos Claro, también más sí. crímenes que las mujeres. Igual que me parece mal en un caso, me parece mal en el otro. Y sí, lo que decías, muchas veces los problemas de la inmigración son problemas de la mala regulación. O lo que decías, problemas con la seguridad pública. También existen efectos llamadas negativos, porque claro, si tú ahora prohíbes o restringes la inmigración, parte de la gente que te va a venir es la gente que está dispuesta a saltarse las leyes. Entonces tienes un efecto llamada negativo. Si tú das subsidios a ciertos grupos o facilitas los subsidios para los inmigrantes o lo que sea, pues también te van a venir ciertos grupos. Entonces, bueno, una opción es no dar subsidios, otra es, de nuevo, fronteras abiertas y que venga todo el mundo. Entonces, la gente que quiere venir legalmente y que no se quiere saltar la ley, que también venga. Y eso reduciría, yo creo, por eso a la larga no sé, se reduciría bastante el problema de la criminalidad mayor, ¿no? Desproporcionada por parte de los inmigrantes. Porque claro, ahora en parte eso se debe a que te vienen los peores o te vienen algunos de los que están dispuestos a saltarse las leyes. Si te vienen todos, esa media o sea, hay una reversión a la media nacional. Claro, sí, yo fui cuando estuve en Marruecos, no veía ahí, por ejemplo, a gente con navajas Uh-huh. pinchándose, o bueno, cualquier otro país, ¿no? Por poner este ejemplo que es el que más se está de moda. Por ejemplo, en Barcelona sí que dicen que hay bastantes crímenes de este estilo. ¿Cómo solucionarías tú, por ejemplo, este problema? Mm, Bueno, a ver, depende de cuánta capacidad de cambio tuviera, ¿no? O sea, si fuera por mí, pues Sí, adiós Estado y seguridad privada, ¿no? Pero intuyo que no tengo tanta capacidad. Pero ya digo, bueno, pues yo creo que o sea, uno de los beneficios que tendría las fronteras abiertas es eso, que tranquilizaría, por así decirlo, o haría una especie de presión social interna de que parte de estos inmigrantes que igual viven en guetos, pues entraría a esos guetos gente más normal y se terminarían aprendiendo a socializarse y que en futuras generaciones, pues yo creo que terminarían integrados. Vamos, que parte del problema de la integración es que eso, es el efecto, el sesgo negativo de la gente que entra y que si metes a gente de su misma cultura o lo que sea, pero más normal, más dispuesta a seguir las leyes, ese efecto negativo se va diluyendo. Pero bueno, una de las soluciones, ya digo, pues seguridad privada que se encargue de estos problemas. Yo no tengo ningún problema. Incluso para cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que tengan un castigo diferente al de los nacionales, ¿no? Que me digas, oye, mira, si un inmigrante comete un castigo, un crimen, o sea, comete un crimen, perdón, se le tiene que deportar cuando ese no es el castigo para el nacional. Pero si tú me dices, oye, yo te acepto las fronteras abiertas a cambio de esto, pues te lo acepto, claro. O sea, yo acepto cualquier queja, yo digo, vale, pues lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo, te lo acepto a cambio de fronteras abiertas. y medidas para tipo de IA, de vigilancia, de todas las cámaras que ponen,
¿Crees que eso es efectivo para vigilar ahí los crímenes? ¿No? Porque Parece que en Argentina lo es. En Argentina, que lo están haciendo todo el desarrollo de inteligencia artificial para la prevención de crímenes, parece que está funcionando bastante bien. Yo no estoy necesariamente en contra, no veo ahí la violación de derechos de nadie por el uso de eso, así que no me parece mal. Pienso, ¿en una sociedad libertaria, una sociedad de derecho privado eso se daría? Pues igual sí, igual los propietarios de las carreteras, no lo sé, es que habría una negociación o no, o la gente decidiría si le vale la pena circular por esas carreteras o no. De nuevo, no sé el resultado, ¿no? Pero que no me parecería descabellado pensar que en una sociedad libertaria las agencias de seguro pagaran a los propietarios de las carreteras para instalar cámaras y tenerlo todo controlado. Sí, bueno, yo entiendo eso si fuera carreteras privadas financiadas por ti, son las tuyas, las vigilas tú, pero claro, el problema es que al ser público, pues tampoco tienen potestad, ¿no? Por así decirlo, no son suyas las carreteras. ¿Las carreteras no son de quién? Del Estado que pone las cámaras. Yo digo que sí, yo digo que son del Estado. Bueno, claro, yo creo Digo que no deberían, pero son del Estado. Hombre, son de la gente que le ha pagado los impuestos para construirlas, o sea. Hombre, entonces, si fuera así, o sea, a mí durante el COVID no me hubieran impedido ir a la carretera, si llega a ser parte mía, ¿no? O sea, si es mío, no me impides ir, pero a ti te pueden impedir pasear la carretera, O sea, si quieren. ¿de quién son? ¿Del Estado de quién? Bueno, son de el gobierno de turno, el que controla el Ministerio de Interior en ese momento. Ahora son de Pedro Sánchez y de. Sí, de Marlaska, sí, entre ellos los. Y luego si gana el PP, es del PP. Sí, algo así. Entonces simplemente son de unas ciertas personas en un momento dado que tampoco tienen mucha capacidad de. Claro, no son. O sea, si lo quieres ver, sí, bueno, no sé si decir que son de alguien, pero quien tiene el control sobre ellas es el Estado. Los agentes que están a cargo del Estado. Entonces, pues funciona como si fueran suyas, vamos. O sea, a mí me pueden impedir pisarlas y si fueran mías entendería que no podrían, vamos. Eso es un problema, no estoy de acuerdo con que sea así, pero es así. Quienes ponen las normas sobre ellos, o sea, sobre el uso de las carreteras, son ellos. El que deciden los conflictos en las mismas son ellos. Pues tu casa tampoco es tuya. No, por otros motivos, pero no creo que, o sea, al final, si ellos tienen la capacidad de quitarte cualquier cosa, lo que tienes es propiedad, no sé si lo quieres ver, propiedad fiduciaria, ¿no? Yo tengo el derecho sobre mi casa, pero no es propiedad privada, no tengo yo el último derecho, el último poder de exclusión del mismo, el Estado me la puede quitar. Te la puedes expropiar, vamos, en cualquier momento. Y en España está claro, ¿no? Que se supone que el derecho privado está... ¿cómo es el código de la Constitución? Que el derecho privado está regido por el interés general, sí. O sea, que en cualquier momento te lo pueden expropiar, te pueden hacer una ley y quitártelo. Aunque no estuviera en la Constitución, también podrían. Sí. Pero sí, siempre que existe un ente o que vives en el territorio donde haya un ente con el monopolio de la violencia, nada de lo que tienes es tuyo. O sea, tienes el mejor reclamo a eso o tienes la apariencia de que es tuyo, pero en cualquier momento te lo pueden expropiar, claro. Sí, y el tema que hablamos antes, que me interesa, si de la vigilancia, las cámaras y la IA, por ejemplo, en Londres está habiendo un movimiento muy importante de gente que va a ir reventando las cámaras, ¿no? Y en España incluso yo estoy viendo gente que también está empezando a hacer eso. Y yo sí que veo que en parte sí que viola los derechos de una persona, pues de su intimidad, ¿no? O sea, la ley de protección de datos se va atenuando mucho, yo creo, también en cierta medida. Ya, bueno, a ver, la cosa es que yo no creo que tengas derecho a tu intimidad. O sea, yo creo que todo sí. Es derecho de propiedad y todo lo tienes que ver a través de los términos del Estado, de estos derechos, tal. O sea, que ni en sus propios términos defiende los no, pero bueno, el Estado tampoco tiene coherencia interna en muchos de estos campos y no le importa. Entonces, quiero decir, que aquí le digas al Estado que le acuses a algún estatista, no, es que no tenéis coherencia interna cuando decís esto y lo hacéis esto, tampoco creo que se vaya a sorprender ni que le vaya a importar, ¿no? Eso sí, o sea, según lo que defiende el Estado, pues muchas veces dice una cosa y luego actúa de otra forma, pero no es novedad, vamos. Pero si viviéramos una sociedad, ya te digo, de derecho privado, pues no veo de dónde vendría el derecho a la imagen. Tienes derecho a estar... O sea, tienes derecho a la propiedad privada, pero tu imagen no es tu propiedad privada. El problema es que la calle no es privada. Claro, el problema es que la calle no es privada. Claro, si fuera ya... Pues si tú me dices, ¿estás a favor de que se rompan esas cámaras? Pues ya es otro debate. Seguramente te diré que sí, porque al ser propiedad pública y ser fruto del robo, no la voy a defender. O sea, todo lo que sea propiedad pública me parece bien que se rompa, ¿no? Entonces, pues sí, no tengo ningún problema. O sea, yo personalmente lo haré, o a mí personalmente me molesta mucho, en parte sí, la verdad. O sea, cuando estaba en Londres no me hacía mucha gracia el pensar que me estaban
observando todo el rato, pero a la vez también te digo, no me parece tampoco nada tan descabellado, yo no lo rompería, entiendo a alguien que lo rompa, no lo voy a juzgar, pero también creo que tiene algo positivo y que creo que a lo mejor una sociedad de derecho privado también surgiría, te digo, viéndolo en Argentina cómo lo gestionan, parece que lo están gestionando bien. Sí, bueno, a ver, tiene la coherencia de que en una ciudad muy grande es difícil vigilar a todo el mundo. Ujú. Yo, por ejemplo, en mi pueblo ya he visto que están empezando a poner de estas cámaras, que son 10.000 personas. Entonces, claro, ya sí que me parece un poco tal. Entonces, bueno, esperemos que no se rompa ninguna de esas cámaras. Nada, es broma. No, si se rompen, ya digo, o sea, si alguien las rompe, pues no le voy a juzgar, ni a criticar, ni nada. Que tampoco, o sea, que dentro de las cosas que hace el Estado eso me parece, es que no me parece ni especialmente grave. O sea, Ya, las cosas sí, que no, hace, gracias. claro, entonces digo, bueno, pues bien, ahí están. O sea, no le dedicaría mi tiempo a romperlas, ni a hacer campaña contra ellas, ni nada. Vale. También estuviste dando una charla hace poco, ¿no? En el Molinari hablando de James Scott. Ujú. ¿Nos puedes hablar un poco de él, ¿no? De eso que, cómo surgen las medidas, por ejemplo, incluso la agricultura estatal, ¿no? Sí, o sea, James Scott es un politólogo convertido en antropólogo anarquista, que él, bueno, pues empieza a estudiar los pueblos que se sublevan, cómo es su economía, cómo se gestionan, y a raíz de ahí pues va estudiando, o sea, primero estudia los pueblos, la economía de guerra o esa especie de contraeconomía que hacen para rebelarse contra los estados, y luego a partir de ahí estudia la historia de los estados, ¿no? Y cómo nacen las primeras tribus, las primeras ciudades, y cómo las ciudades nacen para atrapar a la gente dentro de las mismas, y cuáles son las condiciones para que nazcan los estados, ¿no? Las condiciones idílicas o las que nacen, no sé si habría que decir todos los primeros estados, pero sí un tipo de los estados primitivos, que son principalmente, o donde tendían a nacer estos estados primitivos eran en llanuras fluviales que cultivaban cierto tipo de alimentos, entre ellos el arroz, por ejemplo. Entonces James Scott lo que te dice es, hay algunos cultivos que son más fáciles de controlar y expropiar que otros, y allí donde se cultivaban esa comida, estos cereales en este caso, el arroz principalmente y demás, y donde se daban otras condiciones, pues era más fácil que llegara una banda de bandidos y pues se hiciera expropiar a la gente de allí y se hiciera con el control. Y luego les llegara pues eso, a esclavizar, a encerrar en murallas y a obligar a trabajar para financiar a estos bandidos. Y así es como nacen los estados primitivos, ¿no? Y entonces habla de distintos tipos de agricultura y de cómo hay algunas agriculturas que favorecen el nacimiento del Estado, y cómo en vez de ser nosotros los que hemos domesticado al grano, el grano nos ha domesticado a nosotros, porque el grano pues te obliga a sentarte, eso permite que los bandidos vean lo que tienes cultivado, lo que no, en qué momento está, cuándo lo tienes que recoger y eso, y cuánto tienes exactamente para cobrarte impuestos sobre lo producido. Mientras que hay otras producciones, como por ejemplo la patata, que es bajo tierra, no saben exactamente Sí. cuándo está lista para recogerla. Puedes tener bajo tierra durante un periodo de tiempo más largo y lo puedes ocultar, no saben cuánto has producido, pues eso, que dificulta el nacimiento de estados, ¿no? Igual que el terreno, las montañas, pues en las montañas es más fácil esconderse que en las llanuras, es más difícil, pues eso, erguir ciudades que en llanuras y tal. Pues eso, un poco el trabajo de James Scott es ver dónde nacen los estados originarios, y también, bueno, es uno de los libros, también eso, Economía de la sublevación, y tiene otro libro sobre Viendo como los estados, en el que habla de la planificación central, los programas de la planificación central. Luego otro, el del arte de no ser gobernado, en el que habla de sociedades que viven fuera de los estados, que habla de estas sociedades, de su cultura, de cómo hay una que es el Zomia, que está en el sudeste asiático, y cómo ellos viven de las montañas voluntariamente. Es gente que ha huido de los estados, que no son incivilizados, sino que viven sin lo que consideramos elementos civilizatorios, como el lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito, para no tener esa historia y que no se genere esta narrativa de Estado y narrativa, pues las historias, ¿no? de comunes, para que todos se sientan que son parte
de la misma entidad, sino para pues, generar ese sentimiento de individualidad y de que estás huyendo expresamente del Estado. Entonces, bueno, pues, el trabajo de James Scott a mí me gusta mucho, es muy extenso, toca muchos temas y te da una perspectiva de cómo nacen los estados y de gente, y te habla de gente que está actualmente huyendo de los estados y cómo lo hace. Entonces, el cultivo más anarquista que hay era el boniato, las patatas. Sí, el boniato, las patatas es el cultivo anarquista por eso, porque es fácil de esconder y lo puedes mantener bajo tierra. Entonces pueden venir los bandidos y decir no tengo nada, o decir todavía se está cultivando, o decir tengo menos de lo que en verdad tengo. O sea, sí. Sí, los gallegos son buenos ANCAPs, que hay muchas patatas. Sí, pues nosotros los valencianos, tierra de arroz, no somos muy serviles. Sometidos. Sí. Pero sí, entonces pues te explica eso, un poco el de Against the Grain contra el grano, bueno, en español creo que se tradujo como contra el Estado. Me gustó especialmente por eso, porque te hace ver una historia distinta del nacimiento del Estado y sobre todo una historia distinta de la agricultura, porque al final cuando estudiamos historia, es que se ve muy claro, porque cuando tú estudias historia, empiezas estudiando la historia de los primeros estados, pero es que los primeros estados eran el nada de la población mundial cuando surgen. Cuando surgen los primeros estados, lo normal era vivir fuera del Estado. Y son esos estados los que van creciendo, y hay más sociedades donde se van irguiendo estados, pero al principio no son la norma para nada, sino son la excepcionalidad. ¿Y qué opinas de la historia que aprendemos en la escuela? Pues ahí también creo que tiene mucha razón de que la historia, sobre todo la historia escrita, surge como elemento cohesionador dentro de una narrativa nacional que sirve para darle poder al Estado y generar esta servidumbre voluntaria, ¿no? Etienne de la Boétie en el libro de Servidumbre Voluntaria lo cuenta, cómo los reyes forman sus escudos, sus narrativas, sus historias familiares, sus colores, sus títulos nobiliarios, todo esto para que la gente vea y diga, pues mira este estado, mira esta familia, mira qué historia hay detrás de ellos. Pues la historia es igual, aprendemos historia de España, historia de las conquistas de España, de lo grande que es tu país, todo lo bueno que ha hecho, lo muy integrados que estamos todos para eso, para que tú te sientas español y que no cuestiones siquiera la no existencia de España y la viabilidad de que deje de existir. Sí, y luego también el tema de las medidas. ¿Cómo surgen? O sea, tengo entendido que ¿no? Metro, litro y demás surge para hegemonizar y así poder cobrar más fácilmente Eso impuestos. es, sí. De esto James Scott también lo toca de cómo las medidas en el de vivienda como un Estado surgen para, o sea, el metro y tal, surgen para que sea más fácil pues calcular cuánto tiene la propiedad que tiene cada uno, lo que ha producido, lo que ha dejado de producir, sus bienes inmuebles, el valor, y tener un estándar para que sea más fácil poner impuestos. Si no, aquí en España, en cada territorio de España, en cada región se utilizaba un estándar distinto. En la Comunidad Valenciana todavía tenemos unidades de medida distintos al resto del país, ¿no? Y entonces, pues para nosotros significan cosas, pero en los títulos oficiales, en los registros oficiales, no es como se miden, ¿no? Entonces, pues sí, entre nosotros informalmente pues decimos, sí, pues mi campo mide tanto. Pero tú vas al registro y te dice, son no sé cuántos kilómetros cuadrados. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Yo esta medida no la entiendo, o en mi cabeza no la comprendo porque utilizo otra. Y eso pasa, ¿no? El ejemplo que pone James Scott es si un académico mide lo que lee por el peso de los kilos, por los kilos de los libros. Y dice, pues mira, yo este año he leído 10 kilos de libros. Bueno, eso no te sirve para nada. O sea, depende, tú sabes, la gente que está en ese oficio, en esa industria, sabe cuál es la medida, la mejor vara de medir, ¿no? Para saber tu producción, lo que estás generando y todo lo que tienes y todo, o sea, tu medida más útil. Pero claro, si te viene el Estado, te impone y te dice tienes que medirlo de esta manera. ¿Y eso qué es? Pues para que le sea más fácil luego recaudar impuestos. Y esto se ve en zonas donde... en Valencia, por ejemplo, una época que se cobraban los impuestos de los inmuebles según el tamaño de la fachada. Pues tenemos la fachada más estrecha de Europa y cosas así. Pues al final el objetivo era tasar, ¿no? Grabar mejor a la gente, cobrar impuestos y para eso pues se estandarizan las medidas. En Inglaterra y Francia igual, hicieron con las ventanas. Con las ventanas, sí. Ventana. En Inglaterra hay muchos sitios donde todavía tienen las ventanas cerradas tapiadas por eso. Sí, son las medidas estas de
estatistas que quieren solucionar algo y crean el triple de problemas. Sí, las consecuencias no intencionadas, ¿no? Como el caso típico de las cobras en India, que llegaron los británicos a la India y vieron que eso estaba plagado de cobras y dijeron a los nativos, bueno, pues por cada cabeza de cobra te voy a dar un penique. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Que los indios se pusieron a criar cobras y les llevaban las cobras y luego dijeron, bueno, cerramos el programa, liberaron todas las cobras y empeoraron la situación. Es un poco lo que pasa con las consecuencias no intencionadas. Pero sí, entonces, pues, se pierde parte de la riqueza, pues los estados nos hacen perder parte de la riqueza, de la autenticidad de cada territorio, de las normas que han surgido allí, porque antes, o sea, cada territorio podía tener lo que hubiera surgido ahí de forma natural como medida, ¿no? Pero luego existían medidas internacionales. Lo mismo pasa con el idioma. En cada territorio se hablaba un idioma y luego el latín era el idioma vehicular. El problema es cuando quieres imponer el latín para todo el mundo, que se pierde pues parte de esa riqueza y de esa autenticidad de cada territorio. Sí, entonces ¿ves positivo, por ejemplo, que ahora tengamos las medidas estas del sistema internacional o crees que sería mejor volver a las de antes? Sin duda algo positivo tiene, ¿no? O sea, al final estandariza el comercio y estandariza ciertas cosas. Lo que yo creo, y de nuevo no lo sé, es todo lo que estamos perdiendo de riqueza por la riqueza cultural de que cada sitio no tenga sus propias medidas y que igual no tiene sentido que todos utilicemos las mismas medidas. No lo sé, esas son cosas que al final, no sé, que yo puedo ver la parte positiva de que todos utilicemos lo mismo porque, de nuevo, es más fácil homogeneizarlo todo, ¿no? Pero igual eso tiene sentido en el comercio internacional, en el momento en el que comercias, ya te digo, con otros países, tienes que negociar o pedir la fabricación de otros países, que puede ser un resultado de la globalización, pero que no tiene por qué ser la solución para todo el mundo. Y eso es una de las cosas que, por la intervención estatal, lo hemos perdido y no lo podemos llegar a saber ya. Claro, o sea, eso podría actuar como un freno al Estado y, por ejemplo, el idioma también podría actuar, ¿no? Yo soy de Galicia, por ejemplo, si no supiera español, seguramente me sentiría, no sé, mucho más gallego que si lo supiera, ¿no? Entonces esto también Sí, podría... desde luego. Y además que el Estado tampoco quiere que hables otros idiomas, quiere tenerte más controlado. Por eso en Francia pues hicieron una gran campaña de eliminación de cualquier dialecto para que se hablara el francés, por lo mismo, para esta narrativa nacional y esta búsqueda de cohesión con la gente de tu país, de lo que han delimitado que era el país. Entonces, pues sí, si hablaras solo gallego, pues te sentirías menos español, como le pasa a algunas personas que hablan solo catalán, solo vasco o seguramente también solo gallego ya. Bueno, menos imposible porque no me siento nada español. Ah, bueno. Claro. Pero bueno, en ese sentido sí que me siento con aprecio a mi tierra y donde soy, ¿no? Que yo creo que es lo que más o menos toda la gente entiende y cuando la gente dice que soy español, obviamente no he estado en todos los rincones de España, he estado más o menos en su lugar, en los alrededores y bueno, igual ha viajado un poco, pero obviamente no puedes conocer toda España. Pero, es que el Estado, sí, parte del objetivo del Estado es eso, homogenizarlo para que le sea más fácil medir a su población, ¿no? Para que le sea más fácil grabar a su población y también para generar una mejor narrativa de todos somos uno, tú eres parte del Estado, tienes que defenderle, tienes que trabajar por él, no te lo puedes cuestionar. Al final, claro, yo llevo estudiando toda la vida la historia de España, ¿no? Y si ahora de repente pienso en que quiero terminar con España como concepto, con el Estado de España, pues alguien me puede decir, ay, ¿no te da pena España, tu país, tal, que se elimine? Pues, bueno, en parte sí, pero porque me han metido ese programa desde niño en la cabeza de que soy español y que soy España y tal, y que todos somos uno, bueno. Yo no me lo termino de creer, pero bueno. Sí que es verdad que dices, hostias, puedo entender que alguien diga, hostias, toda la historia que tiene España y la quieres borrar. Bueno, no quiero borrar la historia, sino creo que ya no haya más a partir de ahora. Sí, yo también puedo entender eso. ¿Y qué opinas de, hablando de la historia de España, de la leyenda negra o de la leyenda rosa? No es O para leyenda nada. gris. Sí, no es para nada mi especialidad, pero lo poco que me he metido, veo que sin duda hay una leyenda negra contra la historia de España, pero no me parece que la solución sea tampoco la leyenda rosa. O sea, me parece que ha habido durante muchos años un movimiento o una gran divulgación de la leyenda negra de España y que en los últimos años, y me parece positivo, hay un movimiento de decir, oye, mira, no, la historia de España es más complicada que esto. Y ya digo, me parece positivo. Yo, cosas que he aprendido en estos últimos, que habrán sido estos últimos 4 o 5 años, o 6 incluso, de freno a la leyenda negra, he aprendido mucha historia de cosas que me enseñaron mal en el colegio, ¿no? Que yo las aprendí mal, o lo que sea, y por mal de que me tragué la leyenda negra. Pero claro, la solución tampoco tiene que ser la leyenda rosa
o crear una nueva leyenda negra sobre vosotros, ¿no? Que es un poco lo que decía Hermesilla en ese clip. Lo que tiene que ser, pues, ninguna leyenda, la historia correcta. Lo que pasa es que, a ver, es difícil, pero ya digo, no es mi especialidad, tampoco me interesa especialmente la historia, por lo que estoy diciendo. O sea, a mí la historia nunca me ha parecido especialmente interesante. Siempre desde niño he pensado, si todo esto que me están contando fuera mentira, ¿cómo cambiaría exactamente mi vida? Y la historia, lo que siempre he intentado sacar de las lecciones de la historia es cómo actúa la gente y por qué, pero eso mismo lo puedes sacar de una buena obra de ficción. O sea, si leo una buena ficción y me la creo, es como si estuviera leyendo historia, porque para mí representa cómo la gente actúa de verdad y cuáles son las motivaciones de la gente, que al final es en parte lo que creo que más se puede sacar de la historia. Para economía necesitas historia, ¿no? Por ejemplo, para la estadística misma es historia. Ah, sí, necesitas historia, pero no es tanto lo que se entiende, o lo que yo entiendo, puede ser error mío, como el campo de la historia de, Sí, en sí. tal año pasó no sé qué, y Sí, en sí. tal año no sé quién hizo no sé cuántos. Sí, se puede saber historia y la historia te puede enseñar parte de la economía y te puede ayudar a entender mejor la economía, pero de nuevo, si lo que yo estoy aprendiendo de economía alguien me dijera, no, esto en verdad no sucedió, es la historia que estoy leyendo de un libro de ficción de economía. Y esa historia tiene sentido y me ayuda a pensar en nuevas teorías de economía o a tener nuevas ideas, pues me parecerá del mismo valor que si la estuviera leyendo de una obra de no ficción. Entonces, ¿no crees que podemos aprender de los errores del pasado o de lo que se hizo Creo que bien? podemos aprender de los errores de otro, pero da igual que hayan ocurrido de verdad o no. No sé, yo cuando, por ejemplo, veo cosas de la historia y veo lo que ha pasado y veo como que se va repitiendo tal, digo, joder, al final es lo que dice Santayana, ¿no? El que olvida su historia está condenado a repetirla. Bueno, no lo sé, pero ya te digo. O sea, ¿qué has aprendido tú de la historia de los errores del pasado que te vaya a cambiar tu forma de vivir? Y que no puedas aprender, Muchas, sobre todo que no puedas aprender con un buen libro de ficción. O sea, si lo muchas, que yo te muchas. digo, vale, y si yo te digo, esto que has aprendido nunca ocurrió, vas a decir, esta lección de vida que me ha ayudado tanto hasta ahora, ya no la voy a aceptar porque nunca ocurrió. A ver, si pudieras probarlo, pues podría ser. Ya, pero lo que digo es que no sé, nunca me ha interesado especialmente la historia por eso. Siempre lo veía muy. Veía que, o en mi opinión es que se enseñaba mal, que era todo siempre mucho de causas, Sí, consecuencias, no sé qué, no sé cuántos, y era como, bueno, que se enseñe mal no no, lo niego, porque se no me, enseña no me mal lo casi acabo todo. de creer. Yo creo que sería mucho más interesante, o que aprenderíamos mucho más si, pues igual si en la hora de historia nos dan un libro de historia para leer y que cada uno lea lo Sí, que le sí. interese más, Claro, o no lo sea, sé. yo no defiendo la educación en el sentido de ir a la escuela y que te Ujú, enseñen así. Yo que cada uno, pues lo que le interese de historia, pues se pueda educar por su cuenta. ujú. A Por, mí, por ejemplo, la historia monetaria me interesa mucho, ¿no? Porque la historia monetaria me da ideas sobre cómo se han solucionado ciertos problemas en el pasado. Porque gran parte de los problemas de la gestión del dinero son problemas, si lo quieres ver, empresariales, ¿no? Entonces, pues la historia de la economía me sirve también para lo mismo, para ver cómo se han solucionado ciertos problemas en el pasado para que me ayude a desarrollar teorías bueno, teorías para el futuro, para lo que sea, ¿no? Y que me ayude a desarrollar o a responder a ciertos problemas. Pero si ahora, por ejemplo, si ahora alguien me dice, pues los contratos de opción el periodo de banca libre de Escocia nunca existieron. Yo diré, pues mira, qué pena, porque fue un buen invento de a quien sea que se le haya ocurrido como elemento de ficción, y yo aún así lo voy a seguir proponiendo en el futuro de que se hagan porque me parece que funcionan bien. No, no habría un gran cambio. sí, yo creo que al final un problema de la educación, de esto de la historia y demás, es la compartimentalización. Ujú. No sé si la pronuncié. Que al final te dividen todo tanto que al final no sabes muy bien qué pasa y por qué, ¿no? En historia te hablan de historia y no te meten ahí nada de economía y demás asignaturas que no te dan un análisis más transversal y tú no entiendes nada al final. Ujú. Bueno, a mí también me daría miedo meter mucha economía en historia porque profesores de historia, ¿qué economía van a saber? Y seguramente te da una perspectiva bastante marxista, puede ser, ¿no? No lo sé. Pero bueno, que ahí ya a lo mejor el problema es del sesgo de selección de qué Sí. profesores de historia o a la gente a quien le suele interesar historia, qué perfil suele tener. Claro, pero por ejemplo, Mises quería hacer un trabajo, porque había estudiado Derecho, ¿no? Y quiso hacer un trabajo sobre la Galicia de allí, y al final se dio cuenta que no lo podía hacer simplemente con Derecho y tuvo que estudiar Economía. Ujú, Yo creo que es un poco eso, que todo es mucho más transversal y que actualmente se compartimentaliza mucho y no hay ningún polimaz, ¿no? Lo que se decía antes, ujú. alguien como Da Vinci o
gente que sabía un poco de todo. Sí, los hombres del Renacimiento, ¿no? De los que se hablan. Sí, por ejemplo. Sí, puede ser. También tiene sus ventajas la especialización. Yo, de normal, veo que la postura típica es la de la crítica a la especialización y la de decir, no, necesitamos gente más generalista, gente que sepa de todo. Sí, pero si yo fuera por mí me especializaría, no solo porque hay un mayor premio en el mundo académico, sino porque, no sé, me interesan ciertas cosas y yo creo que no estoy hiper especializado, por lo menos no tanto como me gustaría. De vez en cuando digo, uy, voy a leer sobre este tema, voy a escribir sobre este tema. Y luego digo, no, Eduardo, te deberías centrar solo en X o Y. Pero bueno, no lo puedo evitar. Sí, Pero sí que le veo cierto virtud también a la hiperespecialización. Al final, la gente que más mueve campos de investigación o de estudio son la gente que es obsesionado con un tema y ha hecho ese tema su vida y ha podido avanzar. La gente que está a 50 cosas, pues al final yo no veo que tenga tan fácil ese avance del campo de no, de claro, su la campo de cosa es que el estudio. avance igual no es más fácil, pero tú lo que haces es que creas departamentos específicamente para la materia en la que te hiperespecializas. Entonces también creas unos intereses y al final creas departamento de historia de tal y cosas tan concretas y tú, Ujú. vale, bueno, sabes mucho de esto, pero no sabes nada más de nada. Y digo, vale, para lo que tú dices, sí, de tener trabajo, un departamento y tal, eso viene muy bien. Y obviamente es que nadie valora ahora un polímath, ¿no? Alguien que sepa, yo qué sé, de historia, economía, matemáticas. ¿Tú crees que nadie lo valora? Hombre, yo creo que... En el mundo académico yo digo no, en que el mundo generalmente académico no, en el mundo no académico se mucho valora menos. y no se Pero, premia y pero, no se busca. eh, eh, en redes sociales y tal puede Ahí tener puede mucha ser, tirada. ahí puede ser, claro, en el sector privado. Sí, claro, no, no. Pero yo digo hasta en el Puede ser. sector privado, ¿no? Yo lo que digo es, olvidándonos del tema laboral y tal, o sea, para el avance de una ciencia, para el avance o de un área de estudio, es muy interesante tener gente obsesionada con esa área de estudio y Sí, que toda su vida sea eso. Y si tenemos una persona obsesionada con un tema una parte del ciclo económico austriaco y solo estudia esa parte, pues bueno, igual avanzamos un poco en el conocimiento sobre ese periodo dentro del ciclo. ¿Qué es bueno tener de todo? ¿Qué es mejor? No lo sé. Es que al final yo creo que cada uno que vaya donde se sienta más cómodo y ya está. No sé cuál que es lo mejor, si que la gente esté más especializada o menos. Te diría que claro que le veo el positivo a que la gente sepa un poco de todo para eso, para saber ubicar y contextualizar lo que sabe, pero también le veo cosas positivas a que la gente se especialice. No sabría qué es sí. lo mejor. Sí, bueno, habría que hacer un cálculo igual utilitario o algo. No, bueno, al final que cada uno haga lo que quiera, lo que Sí, le pero yo salga. creo que no es lo que quieras, sino que más o menos te van encaminando a que te hiperespecialices y no te dan tampoco muchas más opciones. Puedes argumentar que puede ser más útil o no. Pero te va encaminando quién. Joder, pues el Estado haciendo departamentos Ajá. específicos para determinada Bueno, cosa. claro, si quieres trabajar para el Estado, si quieres meterte en el mundo académico Claro, pero público, el mundo puedes. académico público que tiene departamentos de filosofía solo puede ser público. Es casi imposible ahora mismo que una universidad privada se sustente, porque No, obviamente ya no hay bancas y dos cosas. Igual recursos es que hay allí. demasiados filósofos, igual es que la filosofía no aporta el valor suficiente como Claro, eso para también que puede se ser. mantenga en una universidad privada. O si no, igualmente que se abra una red social y miren a ver si aportan valor. O sea, no me parece. O sea, si mañana me dijeran, no, se han muerto todos los filósofos y el sector, el oficio de la filosofía ha muerto, pues bueno, igual diría, oh, qué pena. Y ya está. O sea, si nadie lo valora, pues nadie lo valora. Igual es que hay exceso de filósofos y nadie lo valora. Claro, por ejemplo, un caso concreto. Yo estaba leyendo a Thomas Sachs Ujú, y es el psiquiatra, ¿no? Que ujú, estaba en ujú, contra de la enfermedad mental que decía que no existía. ujú. Y él hablaba de Mises, que era muy seguidor suyo y le gustaban mucho sus ideas. Y le criticaba mucho porque él no reconocía que la psiquiatría era un internamiento, una servidumbre involuntaria, como él lo llamaba. Que bueno, esto puede ser polémico, pero para él la psiquiatría es servidumbre involuntaria porque básicamente tú llevas a una persona allí contra su voluntad y le diagnosticas sin que esa persona quiera ser diagnosticada. Entonces, claro, Mises seguramente en ese tema, no sé, pues no estudió mucho y demás, y todo su sistema igual justo ahí flojea porque todo es eso, transversal que igual una cuestión así, Ujú. que igual ni se le pasó mucho por la cabeza, pues otra persona más tal puede ver algo así. Pero bueno, Claro, claro, pues sí. O sea, porque será... estoy de acuerdo. Al final es que es muy difícil abordarlo todo y cuando lo haces, pues igual tu conocimiento ayuda para que otros también puedan conectar las piezas más fácilmente, pero igual no sabes de un punto determinado
exactamente cómo solucionarlo, y para eso necesitas de alguien que se haya especializado en eso. Y lo que decías de esas, no lo he leído, pero me parece muy interesante, ¿no? Es un poco algo parecido a lo que dice Foucault, que tampoco he leído, pero... Foucault yo no lo he leído. ¿no? Pero también dice algo parecido, ¿no? También sé que es muy crítico con el Estado, y hay libertarios que lo han leído que lo recomiendan y dicen eso, que es crítico con el Estado por la institucionalización obligatoria, ¿no? El meter a alguien en el manicomio Sí. contra su voluntad. Y que al final hay muchas cosas que, o sea, lo que es enfermedad mental también lo dictamina el Estado. O sea, al final una cosa puede ser Claro. enfermedad mental Es que además no y se antes ve. era un crimen, o luego será un Sí. crimen, o luego no será nada. Claro, esa Es es difícil. crítica que no lo pueden ver en el cerebro, que hay que Ujú. diferenciar enfermedad mental de enfermedad del cerebro. Ujú. Y simplemente lo que se está haciendo ahora, estás psicoanalizando básicamente comportamientos. A un comportamiento le atribuyes una enfermedad mental. Ujú. Y bueno, eso es lo que critica y la verdad que Me, para mí lo hace me convence bastante. bastante, sí. Yo no, el tema de Sí. enfermedad mental no, me cuesta entenderlo. Es que además el problema también es que es un arma del Estado, que simplemente como en la Unión Soviética se usaba, ¿no? No le parece bien nuestro sistema tan maravilloso, pues lo metemos aquí. Ujú, ujú. Entonces, si obviamente se ve que en otros estados se ha usado eso para meter a la gente presa, pues ¿por qué no va a ser así en nuestros estados? Son muy bonitos y democracias así. Muy No, buenas. sí, no, totalmente. O sea, al final puedes criminalizar cualquier acción y también puedes tildarla de loca, de enfermedad mental, para poder institucionalizar a quien quieras. Al final, pues es parte del poder del Estado, vamos. Claro, el Estado tiene mucho poder y cada vez tiene más, ¿no? Uf, no lo sé. No tiene más. No lo sé. O sea, sí que cada vez tiene más peso, pero cada vez tiene más poder. Pues depende de cuándo me compares y en qué ámbitos. Porque yo pienso, joder, o sea, ahora con Bitcoin ha sido un gran golpe contra el Estado. Ahora el Estado ha perdido mucho poder porque mucha gente puede huir a Bitcoin. Con el Internet el Estado también ha perdido poder porque puede censurar mucho menos. Sí que es verdad que el Estado cada vez pesa más, eso sin duda, pero me es difícil saber si tiene más o menos poder. O sea, depende de cómo lo mires. Por eso, Internet, Bitcoin, los avances tecnológicos, al final son lo que le quitan el poder al Estado. Yo lo que creo es que si el Estado desaparece no es por que haya una gran cantidad de personas que se manifieste contra el Estado y tal, o porque lo consigamos mediante votación, sino porque habrá avances tecnológicos que nos permitan, a aquellos que queramos independizarnos del Estado, huir y separarnos completamente. Entonces yo veo que los avances tecnológicos han ayudado mucho a la guerra contra el Estado. Sí, pero bueno, puede ayudarte a pelear contra el Estado, puede ayudar al Estado a tenerte más Sí, enganchado. sí, pero eh, eso ya también es atribuirle mucha competencia al Estado. O sea, al final... Pues mira lo de Zuckerberg y Meta, por ejemplo. sí, y mira al final que ha salido, que han dicho, oye, mira, no. Y mira la reputación que perdió Zuckerberg cuando lo hacía. ¿Por qué? Porque hay formas distintas, hay otras alternativas. Siempre que el Estado te intente imponer censura de alguna manera u otra, habrá formas de demostrar esa censura, de hablar de ella, de luego exponerla. O sea, que al final sí, el Estado lo puede intentar, pero yo creo que la masa descentralizada puede huir de esos intentos de censura pues ya digo, en algunas cosas incluso ganar el Estado. Yo creo que con toda la exposición de Zuckerberg, de todo lo que ha hecho el Estado, pues se demostró que eso, que efectivamente lo que muchos decían de que intentaba censurar era cierto. Bueno, sí, claro, pero el problema no es que con esto se demuestre que el Estado es malo, el Estado quiere censurar y no es la imagen que le ha quedado a la gente en la cabeza. La gente le ha quedado en la cabeza que el malo era Biden y que ahora viene Trump con su idea de libertad y ahora las redes sociales otra vez libre. No, Ujú. no se ha echado la culpa al Estado, ¿no? Puede ser, también es verdad que hay cosas que dices, bueno, sí, la gente puede también tener la culpa, la gente puede también informarse por su cuenta, ¿sabes? Igual la gente pues no lo sabe o le echa la culpa al Estado, lo que sea, pero que sí que es verdad que para la gente que sí queremos huir del Estado nos ha provisto un arma muy buena. Para la gente que se crea cualquier cosa que le dice el Estado, pues es su culpa. O sea, yo creo que la gente, en gran parte de la gente, o si no todo el mundo que vive en esta servidumbre voluntaria y todavía cree en el Estado, es su culpa. Tienes los recursos suficientes como para despertar, ¿sabes? Entonces, pues... A ver, yo no creo tampoco que sea su culpa. Al final te tienen un sistema muy bien pillado, que estás desde muy pequeño, 14 años en educación obligatoria, ¿no? Si Y bueno, yo he podido, creo que he podido darme cuenta de
de lo que es realmente el Estado y de cuáles son sus tácticas de manipulación, creo que cualquiera lo puede hacer. Es decir, cualquiera tiene acceso a Internet y aprenderlo y aprendido. No le apetece, o igual el algoritmo le recomienda a Mesilla en vez de a Rayo. Bueno, pues igual es culpa suya por no tener curiosidad intelectual, ¿no? O sea, al final, ¿qué quieres que te diga? Tampoco puedo, no sé, tampoco podemos decir a esta gente, pues mira, todo lo hacen bien o ellos no tienen la culpa de nada o pobre la gente a la que le han censurado, pues infórmate un poco también. Bueno, gente, pues nos despedimos ya, llevaremos una horita más o menos, así que muchas gracias, Eduardo, por venir y gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ti, Jorge, por invitarme, es un placer. Y bueno, quería también que dieses un último mensaje a la gente para que deje de creer en el Estado. Pues que si crees en el Estado es culpa tuya. Entonces, a mí no me da ninguna pena la gente que cree en el Estado, la gente que cree que va a cobrar su pensión y demás. Es culpa tuya por no hacer uso del móvil, abrir Google e informarte. Así que, bueno, yo, pues quien quiera, bien, yo siempre lo digo, el anarcocapitalismo y la libertad no es para todo el mundo. El hombre medio prefiere sentirse seguro y tener un buen amo a ser libre. Así que si tú no eres el hombre medio y quieres ser libre, pues infórmate por tu cuenta que hay información de sobra. Así que cada uno que decida.